What you trying to do? Señores, estamos de vuelta aquí en su programa Waterford, claro que sí. Y seguimos con este segmento, vámonos en serio con nuestro padrino. Si me permites, quiero decirle que es un placer recibirlo aquí, como todos los miércoles. Esa camisa le queda muy bien. Bueno, le queda muy bien. El placer siempre es mío de poder estar con ustedes, y ustedes se los he dicho varias veces, que es la oportunidad para poder siempre conversar con un grupo de jóvenes pero tan interesantes. Somos sanos. Inteligentes y sanos como ustedes. Mire, Alexio de Neira, una cosa, ¿qué tal su semana hasta hoy, hasta el día de hoy, miércoles, lunes y martes? ¿Fue agradable, fue buena, fue suave? Fue buena, complicada como todas las semanas, pero ahora es momento de relajarnos con seguridad. Conversar, porque hoy, si no me equivoco, vamos a hablar, porque los incendios en las casas, señores, como saben, el fuego obviamente es algo que si no se controla de manera rápida, si no uno no sabe cómo actuar en esos casos, puede pasar una tragedia inmensa, y precisamente en nuestros hogares eso es delicado. Los incendios en las casas pueden ser obviamente muy peligrosos y tener, como dije anteriormente, consecuencias horrores. Pueden iniciar en cualquier momento y en cualquier lugar, en las habitaciones, propagarse rápidamente y provocar lesiones y daños graves. Y es por eso que en esta ocasión y por esta razón vamos a hablar de algunas medidas de seguridad para prevenir esto. Alexia de Neira, ¿qué piensa usted de esto? Mira, en realidad es así como ustedes dicen, un incendio en una casa puede ser muy peligroso. Sí. De hecho, en los últimos años, en varios países, sobre todo en los países más adelantados, en Europa, en Estados Unidos, se ha ido ya aplicando algunas medidas para poder reducir. Y en uno de los informes últimos de la Agencia de Protección de Estados Unidos, indica que hay una disminución en la tasa de incendios que han ocurrido en hoteles, escuelas y en residencias. El problema y lo que también menciona este informe y se está notando ahora es que los tiempos de escape que una persona puede tener de un incendio en una residencia, en una casa, están disminuyendo drásticamente, fundamentalmente por factores como los objetos o los elementos con los cuales ahora nos podemos encontrar en una casa, y que lo que ocurre es que básicamente se pueden incendiar, se pueden calentar más rápido y pueden propagar el incendio de una forma mucho más rápida. Entonces, algunos datos importantes de la Agencia de Protección de Incendios de los Estados Unidos nos dice que en ese país aproximadamente 360,000 incendios se producen en hogares, que resultan en unas 2.500 muertes, 11.500 lesiones y 7.000 millones de daños a la propiedad. Ahora, hay que tomar en cuenta también que hay algunos factores que no se dan aquí, que sí se dan en Estados Unidos, como por ejemplo las condiciones climatológicas, que a veces hay incendios forestales muy grandes, lo mismo en Europa, que hace que... Aquí sucedió hace poco, en Valle Nuevo. En Valle Nuevo, sí, exactamente. Que hace o que pudiese poner en riesgo ya no solo a esos incendios forestales, a la naturaleza, sino también ponen en riesgo a la población que está cercana a esas zonas. Como ha sucedido, por ejemplo, también en Australia, en lugares también que son muy secos, en California, eso es un fenómeno que se ve de manera común. Eso es muy importante en tomar en consideración, pero aquí no lo veíamos. Yo en estos años que estoy acá no lo había visto con la intensidad y con la frecuencia con la que ha ocurrido en estos años. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Y hay algo muy importante, la propagación de un fuego puede ser muy rápida. De hecho, hay varias simulaciones que indican que en menos de 30 segundos o en aproximadamente 30 segundos un fuego puede convertirse, o una llama pequeña puede convertirse en un fuego moderado. Y de una manera muy sencilla, para que entendamos cómo se produce esto, un incendio en casa tiene 3 fases, que la primera es la fase de inicio, en donde los materiales combustibles se incendian, y recordemos que materiales combustibles no únicamente puede ser la gasolina, el diésel, sino tenemos materiales combustibles sólidos, como por ejemplo la alfombra, las telas, el papel, el cartón, el plástico, que podemos encontrarlos en distintos sitios del hogar. Entonces eso es muy importante. Luego, la segunda fase, que es la de crecimiento, en donde el fuego consume los combustibles cercanos y genera ya más calor, empiezan a generarse gases tóxicos, se genera humo, que también es muy complicado, porque
de una manera muy muy pronta, podemos pasar de una luminosidad a una oscuridad, las personas que están dentro, y el fuego, si no se lo controla en esta fase, puede ya ser muy difícil de que nosotros con los medios propios que podamos tener lo podamos controlar. Y finalmente ya la fase de propagación, en donde el fuego crece mucho y avanza hacia por los techos, las habitaciones cercanas, y pues se genera un incendio estructural de grandes magnitudes. Entonces es muy muy importante que ustedes y todos podamos comprender que un fuego en una casa puede propagarse muy rápido y puede ser, como decía Graciela al inicio, muy, pero muy peligroso. Sí, y el inhalar humo también es muy peligroso. En esta serie This Is Us se vio como el personaje principal, el padre de los chicos, pues falleció luego de ir a salvar al perro de la niña, y inhaló tanto humo que él llegó bien al hospital, pero sus pulmones no aguantaron porque habían inhalado tanto humo, que es muy peligroso. Tomar en consideración que esos gases pueden ser tóxicos, muy tóxicos, y ocurre lo que tú mencionabas. Entonces, algunas de las principales causas de incendios son los fallos eléctricos, las instalaciones de gas, el mal uso de los electrodomésticos, el fuego producido por chimeneas, velas o cigarrillos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer entonces para reducir la probabilidad de tener este tipo de incendios? Mira, en general las causas pueden variar dependiendo de diferentes factores, lo que hablábamos hace un momento, las condiciones climáticas, los elementos que pueden haber dentro de una casa, y sobre todo los hábitos que tenemos las personas, cómo nos manejamos dentro de la vivienda, que es algo muy importante. Entonces es muy necesario, para poder evitarlos, tener en mente dos aspectos claves. El primero, que es la prevención, y que es el más importante, y que es lo que hablamos siempre acá. Usted tiene que identificar esos peligros, identificar esas condiciones de riesgo que puede tener en el hogar, y luego el segundo es la mitigación. Entonces, si yo no puedo evitar un fuego, a pesar de todas las medidas que ahora vamos a hablar, y se genera un incendio, entonces yo debo tener los medios mínimos necesarios para poder controlar y que las consecuencias no sean mayores. Y ahí yo me refiero un poquito ya más al tema, por ejemplo, de los extintores, los 8 extintores que tiene Graciela en la habitación. Entonces, eso es muy, muy importante, poder contar con esas medidas de mitigación. Entonces, básicamente son esas dos las medidas principales que una persona puede tomar en caso de tener un incendio, o para prevenir un incendio en el hogar. Sí, ahora, ya hablando un poquitín más del tema de prevención, es muy importante que podamos hacer inspecciones periódicas. Para mí, esa es una de las opciones. Porque hay que darle seguimiento, no es tenerlo, es ver que realmente funcione todo. Exactamente, hay que ver que funcione todo, hay que ver que todo esté en orden. Hay que verificar ahora, yo no sé, los equipos eléctricos, es decir, tenemos que hacer inspecciones periódicas para garantizar que en casa esté todo bajo orden y limpieza. Vivimos en un país que hasta por la misma humedad y el clima de nosotros, las cosas pueden corroerse por el salitre y demás. No necesariamente usted tiene que vivir cerca de la playa para tener que estar pendiente de que las cosas de metal, como son los extintores y los tanques de gas, estén en buenas condiciones. Eso es muy importante. Y la cocina, hablando del tema del gas, hablando de electrodomésticos, es el sitio en donde más incendios pueden ocurrir. Por eso es importante, muchachos. Creo que Rosemary nos contaba el caso la semana pasada de lo que te pasó, que dejaste la cocina encendida. La hornilla se me quedó prendida. Entonces, esas son cosas que nos puede generar un incendio en el hogar. El hecho de darle un mal uso, por ejemplo, al horno, al microondas, el no verificar que el horno como tal se encendió, porque el problema que podemos tener un poquito aquí también es el uso del gas licuado de petróleo, y tener cuidado con el aceite caliente, los ductos de extracción de grasa. Acuérdense, las campanas de extracción de grasa pueden acumular muchísimo material que puede incendiarse ante cualquier chispa. Entonces es muy, muy importante no dejar la cocina sin supervisión mientras esté cocinando, y mantener objetos inflamables lejos del fuego. Alex, hablando de la cocina, usted sabe que las instalaciones de gas en el país generan muchos incendios porque en muchos casos no cumplen con las normas de seguridad, y en otros casos no le damos un mantenimiento adecuado. Por eso
Debemos revisarlas periódicamente para identificar que no existan fugas utilizando agua con jabón, que eso lo hemos comentado aquí, que es una técnica que se utiliza, ¿verdad? Con la esponja y todo eso. Y si notamos olor a gas o comprobamos que existe una fuga, debemos cerrar la llave de paso del gas, no encender ningún aparato electrónico y abrir las ventanas para ventilar la casa. Salir y llamar al 911. Claro. Esas son las medidas básicas. También entiendo que debemos asegurarnos de que si se está utilizando algún electrodoméstico, como una plancha, por ejemplo, que no quede, lógicamente, sobre la mesa, porque la tela obviamente podía coger fuego, quemarse. También la secadora es un equipo también que puede ocasionar incendios, si no me equivoco, porque hay como unas pelucitas que pueden acumularse en el ducto de la secadora cada vez que secamos la ropa. Por eso hay que revisarlo, darle mantenimiento y tener en mente que en la limpieza de ese filtro y de esas pelucitas que deben de ser removidas, debe ser observado y parte del proceso de lavado. ¿Usted sabe por qué también? ¿Qué pasa? Muchas veces esas pelucitas tapan y hacen inclusive que tu equipo no funcione de la manera correcta. Entonces, y uno no se da cuenta la cantidad de pelusa que puede tener eso. Cuando tú lo sacas, es una locura de todas las pelusas que se hacen. Realmente uno no se da cuenta, como ustedes dicen, pero es un punto muy importante porque esas pelusas, el material que está hecha la ropa puede hacer que sea una fuente de ignición. Y fuera de relajo, esos equipos normalmente están de espalda, obviamente, a la pared. Y en ese espacio pueden acumularse cosas que tú no ves y tú prendiendo una estufa o algo que esté cerca o dentro del mismo equipo se hace una ignición, una chispita de algo y puede pasar una tragedia. Y hay personas que han encontrado hasta ratos muertos. Míreme, ahora voy a mi casa a chequear eso, pero de primera hora. En los refrigeradores de antes, que tenían como las planchas atrás como de metal, ¿no? Hay algunas personas decían que encontraban pues ratones muertos, calcinados. Eso es muy importante, por eso les decía hacer inspecciones periódicas de los sitios, de la parte de atrás de la cocina, de donde hayan espacios que no son comúnmente asequibles para que ustedes puedan ver qué se puede estar almacenando ahí. Yo solo quiero abrir un paréntesis muy pequeño y recordar cuáles son los 3 elementos con los cuales se genera el fuego. A ver, Rosemary, ¿cuál es el primero? Decíamos uno, el combustible. El combustible, claro. El segundo es el oxígeno que le tenemos en el aire permanentemente. Y tercero, la fuente de ignición. Yo el oxígeno quizá no lo puedo eliminar, pero sí yo puedo manejar en casa estos aspectos. Es decir, el uno, que es tratar de ver dónde tengo yo almacenado estos materiales combustibles que no estén al alcance de una fuente de ignición. Y luego lo otro también, pues, tratar de no tener posibles fuentes de generación de chispas, como decía ahora Graciela, que pudiesen encender materiales combustibles. Eso es lo que yo tengo que hacer. Esto es algo muy sencillo, muy simple, pero a veces el mismo hecho de estar en el día a día ahí hace que no lo veamos, no lo pongamos atención. Lo que pasa, Alcibadenera, es que uno tiene que lograr no relajarse más de la cuenta. Porque a veces esa cosa uno no la tiene, ¿verdad? En el top of mind, como que, concho, hay que... Pero, señores, sí, a cualquiera le puede pasar. Sí, eso es importante. Lo que hablamos del segmento pasado, creo que decíamos la semana pasada, el peor error que usted puede cometer es pensar que eso no le va a ocurrir en su casa. Eso es lo que usted tiene que evitar. Piense que usted tiene un peligro, que usted lo tiene que evitar y usted lo tiene que controlar. Y ya para finalizar, hablar muy rápidamente de las medidas de mitigación, que esto lo hemos dicho también. Claro. Por eso es conveniente tener al menos un extintor de polvo químico seco de 20 libras o 2 extintores de polvo químico seco tipo ABC de 10 libras. Y lo pone en distintos sitios de la casa. Esto es muy, muy, muy importante porque equipos de estos como de mitigación pueden hacer la diferencia en la respuesta que usted puede tener ante una posible emergencia de este tipo. Y lo otro, siempre les recomiendo yo, compre un detector de humo, compre un detector de monóxido de carbono, póngalo cerca de la cocina, póngalo cerca del cuarto de los niños, del detector de monóxido de carbono. Usted no sabe cuándo se puede generar una acumulación de estos gases o del humo y puede ayudarlo. Esto le va a dar tiempo para que usted pueda reaccionar de una mejor manera. Medidas de mitigación, recuerden, detectores. Tener esos extintores y tener esos equipos y estar pendiente, pero saber que sí están funcionando esos detectores y que sí, efectivamente, esas alarmas y demás están en funcionamiento correcto. Usted tiene que probarlo una vez al mes, es una muy buena reflexión, una muy buena observación. Pruébelo una vez
al mes y cambie las baterías al menos una vez al año. Esos detectores no son de por vida. Cada 10 años usted lo tiene que cambiar, pero al menos las pilas usted tiene que cambiarlos una vez al año. Mire, Alex, y únicamente también añadir y recordar la importancia de tener un plan de evacuación donde se identifiquen las rutas de escape en caso de incendio y asegurarnos de que todos los miembros de la familia sepan cómo salir de la casa, no solo para los casos de incendio, sino también para cualquier emergencia como los sismos. Que ahora están muy de moda. Están de moda los sismos. Así que haga su plan de emergencia, como dice Rosemary, por favor, escúchele. Y también, finalmente, recordar que prevenir es mejor que lamentar, señores. Si usted toma el tiempo que se necesita y usted verificar que todas esas medidas preventivas, usted debe tenerlas y aplicarlas, usted va a estar preparado para cualquier tipo de emergencia que ocurra en su casa. Así que para eso es este segmento. No podía haberlo dicho mejor, Panda. Claro. La prevención es lo más importante. Así que de mi parte, y como les digo siempre, ahora, quienes nos escuchan ya tienen una idea de lo que hay que hacer de una manera muy sencilla y muy básica para que usted evite ese tipo de accidentes en su casa. Su Instagram, por favor, lo necesitamos. Mi Instagram. Su Instagram va a estar abierto. Buena noticia. Qué va a estar abierto. Buena noticia. Que un día de qué bueno. Porque claro, mucha gente me dice, pero ¿y cómo nos contactamos con Alex y usted misma? Así que bueno, usted me puede buscar como Alex Rivadeneira, o si no, simplemente lo va a buscar como Alex Seguridad para Todos. Y ya está. Señores, Yo estoy buscando aquí seguridad. Alex todos. Seguridad para Todos Alex o Alex Rivadeneira. Usted me va a encontrar la foto porque la foto es la de aquí. Entonces, mira, y la foto aquí en Waterford. ¡Qué bueno! Entonces, a quienes nos escuchan, escriban por ahí, escriban a las redes de Waterford y de los muchachos, que la intención es poder, como siempre nos dijo alguien, que podamos tener y ayudar cada vez más a la población. Yo siempre digo, la seguridad parte de la empresa, la seguridad parte de los proyectos, pero no debe parar ahí. Exacto. Lo mejor de esto es poder servir a la sociedad y de una u otra manera poder ayudarles con este tipo de cosas. En la descripción de su bio debe decir la seguridad. Aquí reina. Ese debe ser el hashtag. Ponerlo. Lo vamos a poner así. Gracias, Alex, por estar con nosotros Gracias otro día más. Mucho, Por ahí venimos con el Toy Harto del día de hoy. Así mismo es. Venimos con más. Bueno, No. en su momento yo probé uno y lo que hizo fue que me dio un dolor de cabeza. Es verdad. Pero no de las de él, una miel. Una miel que genérica. era como que se la... Una miel que a sexual. veces genérica. se le... ¿Cómo fue? Que a veces le en un té. Ah, Había pues como que tenemos calentar un ave. Mira, a veces en un té. muchacho. Y esa vaina la puso.